Buenas noches y bienvenido a nuestra nueva edición de Fisiatras TV. Y esta noche tenemos a la doctora Isabel Rutsen, que es fisiatra y subespecialista en manejo de cáncer, que nos acompaña esta noche. Hola, Isabel. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Claro que sí, para mí es un súper gusto tenerte esta noche, ¿verdad? Hablando un poquito sobre un tema que es tan importante en el mundo de la rehabilitación y sobre todo en la oportunidad que nos ofrecerle calidad de vida a nuestras pacientes que son sobrevivientes de cáncer. Así que vamos a entrar ya mismito en el tema del manejo del linfedema. Quisiera comenzar, ¿verdad?, diciendo que Fisiatras TV es un programa auspiciado por la Asociación Puertorriqueña de Medicina Física y Rehabilitación y tiene como propósito poder educar a nuestra comunidad sobre el rol del médico fisiatra en devolviendo función a nuestros pacientes y calidad de vida, y que la gente conozca el trabajo que nosotros hacemos y cómo tenemos una contribución importante en esa asignación. Y bueno, y esta noche nosotros tenemos el tema de linfedema, manejo de linfedema. Y como invitada, como mencioné, tengo a la doctora Isabel Rutsen. Y la doctora Rutsen es Board Certified en Medicina Física y Rehabilitación, es egresada del programa de residencia del Hospital de Veteranos en Puerto Rico y fue aceptada y completó una subespecialidad en rehabilitación en cáncer en MD Anderson. Regresó a Puerto Rico y hoy se encuentra en la práctica privada, pero también es parte de nuestra facultad en el Hospital de Veteranos. Y me encanta poderla tener esta noche hablando de un tema de rehabilitación que, verdad, yo diría que no es un tema, aunque parece fácil, no es un tema fácil de manejar, y sobre todo porque va acompañado, ¿verdad?, de un componente emocional tan importante en personas que han sobrevivido cáncer, que es donde más lo vemos, y ya mismito vamos a hablar de eso. Yo quisiera, como octubre es el mes de la concientización y prevención del cáncer de mama, quisiera dedicar un minuto para compartir algunos pensamientos sobre prevención de cáncer de mama. Acuérdense que luego de enfermedad cardiovascular, que es la principal causa de muerte en los Estados Unidos, la próxima causa de muerte más importante es relacionada a cáncer de seno. Y a pesar de los avances y la investigación, sí, el rate de muerte, la razón de muerte ha bajado en los últimos años, pero yo quiero que sepan, hoy yo entré a la página de las fundaciones estas que manejan el cáncer y hacen prevención y concientización, y ellos comentan que en marzo del año 20, la razón de muerte asociada a cáncer de mama bajó para los hombres 1.8%, desde el 2001, cifras desde el 2001 al 2017, y para la mujer 1.4%. Así que aunque celebramos, ¿verdad?, el logro de poder reducir muertes asociadas a cáncer, la realidad es que a pesar de la investigación, el impacto no es tan significativo, menos de un 2% de disminución en mortalidad. Y por eso es tan importante, ¿verdad?, hacer prevención para las mujeres. Desde los 40 años podemos empezar ese screening, y los hombres también. Y es importante, ¿verdad?, que le prestemos atención a ese componente de la salud, porque hay algo que sí podemos hacer al respecto. No sé, Isabel, tú trabajaste con esta población, no sé si quieres expandir comentarios, ¿verdad?, esas experiencias de vidas que tuviste profesional con esta población. Sí, bueno, o sea, es una población, como menciona, son cosas que presentan bien complejas. Nosotros podemos hacer intervenciones con ellos desde el momento en que se les hace el diagnóstico, durante el proceso del tratamiento, y pues al igual también con las secuelas, como lo pudiera ser entonces esto del linfedema, que a veces es un poquito frustrante para los pacientes, ¿verdad?, que quieren pasar página de ese capítulo que fue entonces, ¿verdad?, tan cuesta arriba, con todos esos procesos que le cambian la vida. Y entonces pues se ven con esta condición, que pues también tiene muchos factores, como usted menciona, psicológicos, que también es como se desfigura, ¿verdad?, el cuerpo. Y pues que es algo crónico que van a tener que seguir batallando, o sea que uno tiene un impacto muy importante, como fisiatra en poder entonces devolver calidad de vida dentro de lo que podemos, ¿verdad?, con ellos. Definitivamente. Y entonces quizás sería un buen punto de partida para la audiencia que nos sigue esta noche, que no es del campo clínico, poder explicar primero qué es linfedema. Y no sé si nos puedes expandir un poquito sobre eso.
Sí, pues mira, el linfedema es la acumulación de líquido linfático que puede ocurrir en una extremidad, ¿verdad? En brazos, piernas. También puede suceder en lo que sería el rostro, cuello, abdomen, genitales, dependiendo del área del cuerpo que se haya afectado, y eso puede ocurrir secundario a alguna lesión, infección o anomalías congénitas. En el cuerpo nosotros tenemos pues muchos nódulos y vasos linfáticos que se van a comunicar como parte del sistema de circulación del cuerpo, y ellos se encargan de entonces ir recogiendo los desechos de las células, también transportan glóbulos blancos para atacar infecciones, y pues cuando entonces tenemos un drenaje, ¿verdad?, afectado, pues entonces eso nos va a ocasionar que se acumule ese líquido linfático, y entonces eso se va a acumular en el tejido intersticial y va a ocasionar esa hinchazón, esa hipertrofia del tejido adiposo y esa fibrosis de la piel, ¿verdad? Lo que vemos es una interrupción de ese drenaje y entonces esa hinchazón. Y creo que tenemos una imagen de cómo se ven algunos de nuestros sistemas de vasos en el cuerpo. La próxima imagen, a esta vamos a volver ya mismo. Yo creo que la doctora, ¿verdad?, hacía referencia a cómo se deforma la extremidad. Yo creo que podemos volver anterior, Moisés, cómo se deforma la extremidad a consecuencia de la acumulación de este tejido. Y no sé si quieres expandir un poquito sobre eso, ¿verdad?, sobre la apariencia. Sí, no, definitivamente, ¿verdad? Ya esto es un linfedema notable. Después pues vamos a hablar un poquito de cómo es que esta condición progresa. No, no va a empezar de esta manera el impacto de la hinchazón, pero sí definitivamente que puede llegar entonces a estos niveles que, pues como vemos, es incómodo para el paciente, que se siente que es un brazo que no es de uno, es un brazo que es incómodo hasta para vestirse, en el manejo, o sea, los cambios de la piel, pues claramente van a tener un impacto en la apariencia que uno tiene y la parte emocional y de cómo pues uno muchas veces se quieren tapar esa extremidad, no se atreven entonces a ir a la playa, diferentes cosas que van a impactar la vida. Y entonces en la próxima imagen teníamos ahí la apariencia de los vasos sanguíneos y también cómo interlaza, ¿verdad?, los vasos linfáticos con los vasos que conocemos como venas y arterias. Vamos a ver esa imagen un momentito. No sé si quieres compartir algunos pensamientos sobre esta imagen. Sí, ¿verdad? Básicamente es una buena forma entonces de ver esto que estamos hablando, o sea, tener una idea de cómo es que entonces al tener algún tipo de lesión, que después vamos a hablar entonces un poquito de cómo es que esto ocurre y por qué ocurre en cáncer, pues cómo es que está este sistema que está a lo largo de todo el cuerpo, tenemos entonces nódulos a lo largo de todo el cuerpo, y cómo es entonces que se puede afectar un área, ya sea por una obstrucción o por una lesión, o, ¿verdad?, en casos que esto puede suceder también. Nosotros vamos a dividir, para tener una mejor idea, el linfedema entre lo que es el linfedema primario y el linfedema secundario. En el linfedema primario es lo que es una condición ¿verdad?, congénita, en donde hay un pobre desarrollo de esos vasos linfáticos. Así que como no están bien desarrollados, no se va a poder entonces el cuerpo encargar de drenar esa extremidad, y entonces la persona pues va a desarrollar hinchazón del área. Entonces ya cuando entramos a lo que es el linfedema secundario, que es lo que conocemos más comúnmente, pues eso a nivel mundial, la causa más común es secundario infección por parásito, que es lo que se conoce como la filariasis. Y entonces en el mundo occidental, pues ya está, ¿verdad? La causa más común es relacionado a la malignidad y a sus tratamientos. Esto, en cuestión de lo que es el cáncer, nosotros podemos tener esto a consecuencia del tumor como tal, que esté causando entonces una obstrucción directa y no permita entonces que esa extremidad drene, o secundario a los tratamientos, que puede ser entonces por alguna cirugía, ¿verdad? O secundario a tratamientos como lo podría ser la radioterapia o la quimioterapia. Así que tú mencionaste ahorita, ¿verdad?, para que el público vaya como conectando, mencionaste ahorita que nosotros tenemos unos nódulos que están conectados a estos canales linfáticos. Entonces, ¿por qué ocurre el linfedema en una mujer que es sobreviviente a cáncer de mama y que ha pasado por unos procedimientos? ¿Qué es lo que pasa? A mí, como me gusta explicárselo a los pacientes, es que yo les digo que piensen en el brazo como si fuera un expreso, ¿verdad? Y entonces eso del expreso tiene muchos carriles. Y si nosotros entonces removemos un nódulo, ¿verdad?, como se hace en esas cirugías,
Pues entonces es como remover un carril de un expreso y eso pues nos puede ocasionar un tapón. Así es que si el cuerpo, ¿verdad? En la mayoría de los casos sí va a lograr buscar la forma, o sea, que buscan como un desvío y él logra compensar por ese volumen. Pero hay casos en que no puede manejar entonces ese volumen y ahí es donde ocurre entonces la hinchazón. Así que como mencionaba, ¿verdad? Esto de cirugía, ¿verdad? O en un paciente de cáncer de mama, pues va a depender entonces la incidencia de estos factores de riesgo que serían el tipo de cirugía que se realizó. O sea que si nosotros tenemos una lumpectomía, pues entonces es menos el riesgo que si hacemos una mastectomía, ¿verdad? Si removemos nódulos centinela únicamente versus si vamos entonces a hacer una disección axilar en donde se remueven varios nódulos, pues ¿verdad? Obviamente vamos a tener mayor riesgo cuando hay menos carriles que están entonces participando del drenaje entonces de esa extremidad. Y en adición, pues también la radioterapia es un factor importante que también va a contribuir con eso porque puede dañar la funcionalidad de esos vasos. Y entonces encima de eso, yendo un poquito al mundo musculoesqueletal, si encima de que le quito esos carriles para que drenen ese líquido, le añado también que luego de una cirugía muchas veces el hombro, ¿verdad? Las estructuras atraviesan el hombro, afectan estructuras que tienen que ver con el movimiento del brazo y esa inmovilización, ¿verdad? También contribuye a hinchazón por otras razones. Dependiente, exacto. Así que cuando vamos a ver este paciente, definitivamente consideramos, ¿verdad?, que parte de la acumulación de este fluido es este líquido de linfa y estas proteínas, este líquido, ¿verdad?, lleno de proteínas, pero también pueden haber otras razones para el hinchazón que contribuyan al dolor. Y quizás pues, eso nos da el pie forzado para hablar de los síntomas. ¿Qué síntomas trae el paciente que tiene linfedema o cómo progresan los síntomas de esta paciente cuando el linfedema no ha sido manejado? Pues muchas veces el paciente, si es bien temprano, ¿verdad? Si bien en los inicios, lo que puede expresar es que tiene como una sensación de pesadez en ese brazo, que lo siente como extraño. Pueden haber molestias, ¿verdad? Ya cuando hay un hinchazón mayor puede causar dolor. Eso, ¿verdad? Si está causando como tal vez algún tipo de comprimiendo nervios, pues también entonces puede tener como esos factores de unas sensaciones extrañas en ese brazo. Pero inicialmente pueden ser algo bien sutil, como un hinchazón que notan entonces que las prendas tal vez no les sirven igual o ¿verdad? Que ese brazo lo siente como diferente. Eso puede progresar entonces a tener un hinchazón notable, como lo que vimos entonces en la imagen que habíamos presentado, en donde pues claramente hay una diferencia bien grande en el brazo y eso puede progresar aún más, ¿verdad? Cuando el linfedema no es tratado, pues entonces podemos ver cambios en la piel, limitaciones en el movimiento del brazo, pues, ¿verdad? Puede estar bien a riesgo de infecciones, o sea que ese paciente entonces puede desarrollar celulitis, enrojecimiento de la extremidad. Progresa, si esto no se trata, pues, ¿verdad? Eso va a seguir acumulando líquido. Sí, y cuando uno busca imágenes, yo, ¿verdad? En sensibilidad a la audiencia, evité poner algunas imágenes que son más impactantes, ¿verdad? Porque como tú muy bien estás explicando, el cuidado de la piel, ¿verdad? A consecuencia de que la piel se puede seguir infectando, se puede abrir, se puede agrietar, la hinchazón puede coger una desfiguración significativa. Realmente la desfiguración que sufre la extremidad es impactante. Y los cambios en la piel también. Sí, exacto, se forma como una piel dura, ¿verdad? Esto, con esa fibrosis. Como una capa que se siente, o sea, hasta tiene un aspecto poroso, duro, y pues así mismo es la incomodidad del paciente. Correcto. Y entonces, así que vimos que los síntomas pueden ir desde esta pesadez realmente hasta dolor, ¿verdad? Hinchazón, limitación en el movimiento de la extremidad. Y eso, ¿verdad? Bien, desde el mundo de la rehabilitación y nosotros como fisiatras, inmediatamente eso para nosotros lo conectamos con la discapacidad asociada al uso de la extremidad. Vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Nosotros nos fijamos si es el lado dominante, no dominante, en qué cosas buscamos desde la perspectiva funcional en estos pacientes. Pues esto, ¿verdad? Va a variar grandemente de en qué etapa se encuentre el paciente, pero sí, definitivamente hay momentos en que uno puede ver
yo he tenido casos en donde hay una hinchazón bien severa y el paciente puede desarrollar hasta contracturas, que entonces no puede ni tan siquiera estirar el codo, tiene mucha limitación en levantar el brazo, o sea que en las tareas del día a día, pues eso definitivamente les va a impactar. Esto, como mencionábamos, de la parte del aspecto psicológico, pues entonces el paciente pues se va a sentir cohibido, va a bajar muchísimo su calidad de vida, pues porque, como mencionamos, uno se siente desfigurado, se siente que entonces no puede hacer sus tareas porque algo tan sencillo como uno pues vestirse, lavarse el pelo, y se siente que entonces tiene ese brazo que está casi inutilizable. En esos casos extremos, pues entonces son áreas que nosotros tenemos que trabajar, que no solamente, ¿verdad?, pues como parte del tratamiento del linfedema, pues también entonces a veces tenemos que trabajar lo que sería unas terapias que nos enfoquemos en el movimiento de ese brazo o pierna, ¿verdad? Nos hemos enfocado mucho en brazos por lo del tema de cáncer de mama, pero esto puede ocurrir y es más común en extremidad inferior, que puede también estar asociado a otros tipos de cáncer. Y pues, ¿verdad?, claramente pues para caminar, para todo, es una cosa bien que los limita muchísimo. Sí, y yo creo, ¿verdad?, basado en algunas de las áreas que tocaste funcionales, yo creo que es importante que ¿verdad?, nuestro público entienda que el abordaje a condiciones como esta es interprofesional. Necesitamos la colaboración de otros colegas que son parte, ¿verdad?, de las intervenciones, pero yo creo que sobre todo el apoyo en salud mental a estos pacientes es importante, okay, no solamente por la patología primaria, sino porque el proceso se vuelve a largo plazo también en la parte de retorno a la función. Pues entonces, ¿cómo evaluamos esta población? Cuando este paciente llega por primera vez donde ti, o donde el fisiatra o donde el médico, ¿qué es lo primero que deberíamos evaluar en este paciente? Pues cuando tenemos una hinchazón de una extremidad así aguda, pues siempre va a ser entonces importante descartar que no haya otra cosa como una trombosis o algo así. Pero fuera de eso, ¿verdad?, para diagnosticar el linfedema va a ser más bien algo clínico, ¿verdad?, un diagnóstico clínico, que basado en los factores de riesgo de ese paciente, los hallazgos en examen físico, que nosotros vamos a tomar entonces medidas de esa extremidad afectada y compararlo con la extremidad contralateral. Se pueden hacer evaluaciones de volumen o, ¿verdad?, evaluaciones de medidas de circunferencia. Que entonces lo que se hace es que se mide a diferentes niveles del brazo y se compara entonces con el brazo que no está afectado. Y entonces cuando ya tenemos una diferencia en volumen de un 8 a un 10% o 2 centímetros de diferencia en medida circunferencial, pues entonces eso es consistente con el diagnóstico. Ok, qué interesante. Y yo me imagino que eso también sirve para medir impacto de mejoría, porque correcto, entonces veo cambio en ese volumen y puedo comparar entonces el antes y el después. Sí, definitivamente. Yo cuando tengo pacientes que no tienen, ¿verdad?, que acaban de pasar por el diagnóstico de cáncer de seno, que no tienen linfedema, pues también me gusta tomar unas medidas de base, porque entonces eso es una buena comparable, ¿verdad? Si la paciente siente que hay un cambio, pues tenemos estas medidas que fueron inicialmente, vamos a comparar si ha habido algún cambio. También entonces cuando se va a empezar la terapia, el manejo, pues entonces se toman unas medidas iniciales para ver el progreso. Y es una buena forma entonces de medir si ya estamos llegando a un nivel más estable de volumen. Muy bien. Y entonces, entonces vamos a movernos al manejo. Entonces ya hice mi evaluación, descarté cosas médicas agudas que pudieran ser de preocupación, establecí el diagnóstico y hice unas medidas que me sirven de manera objetiva a ver el antes y el después de mis intervenciones. ¿Qué se le ofrece a un paciente que tiene linfedema? Pues es importante que el paciente sepa que una vez está el diagnóstico del linfedema, ya esto es una condición crónica, ¿verdad? Lamentablemente no tenemos una cura para esto. Así es que esto va a ser un proceso y va a incluir una parte inicial de terapias y una fase de mantenimiento. Como parte de la terapia, que esto, ¿verdad?, tiene que ser ofrecido por un terapista que esté certificado en manejo del linfedema, pues entonces el gold standard que utilizamos de terapia es la terapia de congestiva completa, que eso incluye el drenaje linfático manual, los vendajes y entonces ejercicios de congestivos. Y eso se va entonces a ir trabajando, y una vez el paciente ya esté en un nivel estable, que ese volumen esté estable, pues entonces podemos continuar con lo que son las medias de compresión, que eso sí es entonces lo que va a continuar el paciente utilizando a largo plazo. Yo creo que podemos poner la imagen, estamos brincando a las medidas de compresión, yo creo que podemos regresar ya mismito al detalle de la terapia, pero yo creo que podemos poner la imagen de las medidas de compresión, Moisés,
porque es importante que nuestro público entienda que controlar ese volumen de forma temprana para evitar esa acumulación de linfa, ¿verdad? Es parte del tratamiento inicial. Háblanos un poquito de eso. Ahí hay diferentes imágenes, diferentes estilos. Háblanos un poco de las medidas de compresión. Pues por lo general nosotros podemos trabajar de dos formas. Hay pacientes que si lo que tienen es algo leve, que es menos de un 8%, pues tal vez entonces lo que mayormente requiere es una educación en cuanto al drenaje y los ejercicios, y entonces puede utilizar de entrada lo que son estas medidas de compresión, sin necesidad de usar este proceso de los vendajes, que entonces ya es ¿verdad? Una cosa que es una terapia que se da a diario. Van a haber diferentes tipos, que se ve inicialmente en la pierna, que entonces la persona está, hay diferentes formas para personas que tengan un poquito más de dificultad en ponérselo, pues vienen unos que son con velcro, también entonces hay diferentes niveles de compresión. Por lo general usamos mucho lo que serían 20 a 30 milímetros de mercurio de compresión, pero ¿verdad? Se pueden usar de 30 a 40, en raras ocasiones de 40 a 50, no son muy bien tolerados. Esto, pues porque claramente pues utilizar esto en Puerto Rico con el calor que hace, pues es incómodo definitivamente. Pero sí, este tipo de medidas es lo que vamos entonces a recomendar que se utilice de manera crónica. El paciente tiene que entonces utilizar esto a diario para evitar exacerbaciones de ese volumen que ya logramos entonces reducir. Correcto. Y entonces yo creo que es importante, ¿verdad?, que hay diferentes estilos de medidas de compresión porque hay diferentes niveles de esa... De presión que se le... Correcto, presión y la cantidad de volumen que el paciente está acumulando, así que va dependiendo de la etapa en que lo tomamos, la cantidad de volumen que se está acumulando, pues entonces puede variar el tipo y la habilidad también que tenga el paciente de ponerse o no ponerse este equipo. Es difícil ponerse las medidas. Sí, a veces tenemos pacientes, Bernito, que no tienen mucha fuerza en las manos y realmente hay que hacer un buen aloncito y hay que hacer bastante presión para poder acomodar este equipo. Sí, es importante que quede liso, ¿verdad? Porque tampoco queremos entonces que haga efectos de torniquete, ¿verdad? Si no está puesto correctamente ese vendaje. Entonces, brincamos a las medias porque es parte del manejo, pero entonces, desde la perspectiva de terapia, ¿qué cosas nosotros observamos en la terapia de un paciente que tiene ¿verdad?, que va a pasar por manejo del linfedema, manipulación de este líquido? Pues el drenaje linfático es un drenaje especializado que, como les mencionaba, pues tiene que ser proveído por un terapista especializado en manejo del linfedema. Lo que ¿verdad?, masaje lo que va a hacer es bien superficial, de manera circular, y entonces, ¿verdad?, a diferencia de lo que uno puede pensar que va a tratar como de exprimir este brazo, pues uno lo que empieza es a tratar, volvemos al ejemplo del tapón, no vamos a tratar de empujar ese último carro, a empujar todo el tapón que tiene al frente, sino que vamos a tratar de ir sacando a todo el mundo, llegar hasta el final y después entonces nuevamente ir drenando esa extremidad. Y lo que se intenta hacer es que el cuerpo aprenda a tomar un desvío. Si no tenemos ese nódulo presente, pues entonces ¿a dónde es que yo puedo ir a drenar? Y entonces pues eso, vamos entonces a ir enseñándole a dónde es que tú puedes, mira, aquí hay nódulos, vamos a ir a drenar ese líquido hacia esa área en conjunto con lo que serían entonces esos ejercicios de congestivos, que también incluyen ejercicios de respiración y demás. Sí, y yo creo que eso es un punto bien importante porque de manera general estamos acostumbrados a ver masajes, ¿verdad? Cuando hacemos masajes de proximal a distal, de distal a, o sea, combinando proximal a distal a proximal, pero en manejo del linfedema se hace, la de compresión se hace proximal primero, ¿verdad? Para activar esos centros y como tú muy bien explicabas, ir decongestionando primero cerca del nódulo y después más lejos, que usualmente estamos acostumbrados como que usar otro tipo de orden. Sí, como que empujar. A empujar, y en linfedema al revés, hacemos de proximal a distal. Y definitivamente, ¿verdad?, la literatura nos habla de que debe ser una persona certificada en este tipo de terapia, pues porque por la complejidad, como tú mencionas, saber hacia dónde se va a estar drenando, también por las complicaciones, ¿verdad? Esta piel es una piel que eventualmente se vuelve una piel delicada, el paciente tiene dolor, muchas veces viene acompañado de otras patologías, así que la persona debería poder, ¿verdad?, tener un buen entendimiento de lo que está haciendo y por qué lo hace.
Sí, y entrando en eso, ¿verdad? De lo que es el cuidado de la piel, eso también es un factor importante dentro de la terapia, que se vaya entonces a discutir la importancia de esa higiene, ¿verdad? Ese cuidado de piel, porque estos pacientes están bien a riesgo de infecciones y las infecciones pueden exacerbar esos síntomas. Así es que eso va a ser parte de lo que es la terapia. Si uno mira la literatura y te habla de educación al paciente, de entender su condición, la parte del manejo de piel, que como tú mencionaste es crítico para evitar o minimizar las infecciones, las rutinas de ejercicios que el paciente va a practicar para poder drenar de otras maneras y mantener el movimiento, el dolor, y obviamente pues las medias o el equipo de compresión, y la terapia pues cuando es pertinente dependiendo de la etapa en que se encuentre el paciente. Hay una pregunta en el chat que nos están preguntando si la terapia acuática pudiera ser de utilidad para pacientes con problemas de linfedema. ¿Cuál ha sido tu experiencia con eso? Pues no es algo que ¿verdad? Trabajemos rutinariamente. En cuestión del linfedema, lo importante va a ser pues, buscar que el cuerpo mueva ese líquido y entonces mantener esa compresión, que estamos como haciéndole la labor de ese sistema de drenaje que está afectado. O sea que, pues en cuestión de movimiento, ¿verdad? Tal vez de otras cosas que vienen a consecuencia del linfedema, como estábamos hablando, de lo que puede ser entonces ese dolor, ese problema entonces de movimiento de la extremidad, pues entonces tal vez eso tenga alguna utilidad en conjunto, pero como tal, pues no va a afectar lo que es centralmente el linfedema. Sí, yo creo que en parte también quizás lo que el público pudiera, ¿verdad?, reflexionar es que el líquido linfático no es como el líquido tradicional que cuando las piernas se nos hinchan porque estuve todo el día de pie. Este líquido linfático es un líquido alto en proteínas y por lo tanto el moverlo es más costoso, es más difícil, la razón por la cual el masaje linfático se vuelve la terapia manual, literalmente manualmente mover el líquido. Ayudarlo a Correcto, así que es un poco distinto, pero sí, yo creo que la observación que tú haces es muy buena y lo hablábamos ahorita, ¿verdad? El paciente puede tener otras razones para no poder mover bien su extremidad, puede tener dolor, debilidad, así que la terapia acuática pudiera tener un beneficio en esos otros componentes, pero no para mover la linfa como tal. Correcto. Entonces, háblame de un poco de prevención, porque obviamente estamos, ¿verdad? Tú muy bien explicaste al principio que tenemos el linfedema que es primario y el secundario. El que estamos acostumbrados a ver más común es ese secundario y desgraciadamente asociado a patologías. Entonces, ya tengo un diagnóstico, ya hay algo ahí, ya eso no lo puedo cambiar. Pero entonces hablamos un poco de prevención. ¿Qué yo puedo hacer para prevenir complicaciones en una persona que tiene linfedema? Pues sí, mayormente, ¿verdad? Podemos hablar en cuestiones de complicaciones en ellos, porque lamentablemente pues no hay una manera infalible de prevenir que desarrolle uno linfedema. Sí, con los avances que se han hecho en tratamientos de cirugía, pues se ha tratado de ser lo menos invasivo posible como método de prevención primaria, que se ha mejorado mucho, ¿verdad? Inicialmente pues era más común ver esas complicaciones del linfedema, pero según menos invasivos entonces somos, ¿verdad? Lo necesario que haya que hacer, pero no sacándolo todo si no hay que hacerlo, pues entonces vemos menos incidencia de esto. Otros factores que son importantes sería el sobrepeso, que está asociado, ¿verdad? Eso es un factor de riesgo para desarrollar la condición, y las infecciones. Eso sabemos que definitivamente, pues, si la linfa es parte de lo que aumenta ese líquido para ir a batallar infecciones, pues va a haber un aumento en volumen hacia esa extremidad y entonces no lo puede manejar el cuerpo. Así es que esas son cosas importantes. Ahí, ¿verdad? Por años se han mencionado diferentes métodos de prevención, como sería que no se dejen que se saque sangre de ese lado, que no se saque la presión de ese lado, pero pues eso no se ha demostrado de que tenga, ¿verdad?, su beneficio como tal, son más bien anecdóticas esas recomendaciones. No significa, o sea, el paciente puede seguir esas recomendaciones, pues tenemos el otro brazo, como yo le digo, pues sientes más tranquilo lo haces, pero no, que no se sientan que porque le sacaron la presión en algún momento de ese lado eso le va a causar linfedema, porque no es así, y que si se tuvieran que hacer algún tipo de procedimiento que envuelve alguna inyección, algún tratamiento que envuelva agujas, pues no está contraindicado, o sea, todo con precaución, porque la precaución mayor que queremos hacer con eso es evitar infecciones, o sea, que no es que esté contraindicado, es simplemente cuidar esa extremidad. Lo que sí ha cambiado mucho es que anteriormente se mencionaba de que ese brazo pues como que ni lo utilizaran, que no cargaran peso con él, que no hicieran ejercicio con él,
Y eso pues ha cambiado completamente, ¿verdad? Se han hecho muchísimos estudios en donde pues se ve que no solamente no es perjudicial el hacer ejercicio en esa extremidad afectada, sino que es beneficioso, ¿verdad? Y que para los pacientes que tienen linfedema incluso pues les ayuda a mantener un volumen adecuado, lo que hace sentido porque si nosotros vemos los músculos como, ¿verdad? Están haciendo ese otro factor de cómo exprimir esa extremidad, ¿verdad? También entonces están moviendo ellos ese líquido, como mencionaba, ¿verdad? De que si nosotros tenemos un brazo sin moverlo, sin utilizarlo, aunque no padezcamos de linfedema, pues podemos tener hinchazón por la inutilidad de ese brazo, como pasa en condiciones como derrames cerebrales y demás. Así es que el ejercicio sí es beneficioso, así que esa recomendación ha cambiado. Y lo que sí es diferente entre una persona pues, que no tenga la condición, pues una persona con linfedema, pues se recomienda que haga esos ejercicios con la medida de compresión. Muy bien, y yo creo que me encanta que hayas hecho ese comentario porque cada vez más y más nos encontramos con pacientes, ¿verdad?, que cuestionan, debo hacer ejercicio porque tengo dolor, debo hacer ejercicio porque me duele la espalda, debo hacer ejercicio porque... Y siempre buscando una justificación para no hacer. Entonces, es importante que nuestra población siga entendiendo la importancia que tiene una rutina de ejercicio en salud y en el caso del linfedema, compensando, ¿verdad?, como tú muy bien explicaste, compensando para movimiento, para exprimir y o drenar el tejido, mantener la funcionalidad, ¿verdad? Así que definitivamente me encanta que haya cerrado con ese comentario. Quizás nos quedan unos minutos más para el público. No sé si tienen preguntas nuestros compañeros que nos están siguiendo. Quiero que sepas que esta noche tienes muchos compañeros que te están mirando en los medios sociales. La verdad es que es bueno repasar temas como este que no tenemos, ¿verdad? No los vemos con regularidad. Yo creo que la mayoría, ¿verdad? Los que no estamos trabajando directamente con rehabilitación en cáncer y estos pacientes pudieran estar llegando a centros bien especializados donde personas como tú los estarían viendo todo el tiempo. Y nosotros conocemos del tema, hemos manejado a estos pacientes, pero no los vemos con tanta regularidad. Así que repasar conceptos como estos se vuelven importantes, ¿verdad?, para saber lo que estamos haciendo, cómo podemos orientar mejor a nuestros pacientes. Comentarios finales, ¿qué te gustaría poderle compartir a los que nos siguen, clínicos o no clínicos, sobre cómo podemos ayudar a prevenir, a cuidar? ¿Qué queremos llevarnos de hoy? Sí, o sea, yo creo que lo importante con esto es pues tener conocimiento de la condición, porque lamentablemente hay personas que a pesar de que pasaron por esos procesos de cirugía, de tratamientos, como que le mencionan así abuelo de pájaro del linfedema, o tal vez ni le dicen la palabra, le dicen simplemente, pues no te toques ese brazo, que no te hagas nada en ese brazo, pero no tienen un conocimiento real de lo que es la condición y su riesgo de desarrollarla. Y entonces, al momento tal vez de desarrollar una hinchazón que puede ser leve y que es más fácil de atenderla, pues tal vez no sabe lo que está sucediendo. Y entonces no buscan esa ayuda tan temprano. Así es que es bien importante conocer del tema para que entonces uno pueda actuar si está notando algún cambio. Y entonces pues poder atenderlo a tiempo, que va a hacer toda la diferencia en ese manejo. Yo les digo siempre, conozcan su cuerpo, ustedes son los primeros que van a notar si hay algo raro, tienen una sensación extraña, pues pueden entonces pasar para evaluarnos, hacerle unas medidas y ya con eso pues uno puede tener una evaluación bien sencilla que nos puede dar mucho, ¿verdad? Ya la contestación. Súper, definitivamente. Yo creo que también para los clínicos reconocer que hay un diagnóstico diferencial en una extremidad que está hinchada o roja o caliente. Así que, ¿verdad? Esos fundamentos, no olvidarlos, la celulitis, si hubo un trauma, infecciones. A veces debutan de esa forma cuando ya está bien exacerbado y pues lo que llegan también ya está con una infección, tienen una celulitis en esa piel. Pero, ¿verdad? Pues debajo de eso pues ya hay un problema de linfedema. Bueno, pues gracias Isabel por tus comentarios esta noche. Son pequeñas perlitas que nos llevamos para repasar conceptos importantes y tratar de ofrecerle a nuestra población, ¿verdad?, calidad de vida y mejor función. Así que te agradezco por tus comentarios. Que se repita. Sí, muchas gracias por la invitación. Claro, y gracias que sí. A todos por sintonizar. Y entonces a nuestro público recordarles que nos pueden continuar viendo a través de la página en Facebook
o Instagram de la Asociación Puertorriqueña de Medicina Física y Rehabilitación. Fisiatras TV tiene la intención de educar a nuestra población sobre el rol que tiene el fisiatra en el cuidado médico de nuestros pacientes, pero sobre todo contribuyendo a función y a calidad de vida. Así que buenas noches a todos y gracias por acompañarnos y sintonizarnos esta noche. Gracias, Isabel. Cuídate. Nos vemos, gracias, bye. Bye bye.